Donde el poder permanece oculto, la corrupción encuentra su reino. Así comenzamos este relato que está lleno de fútbol, pero está más lleno de corrupción que cualquier otra cosa. En los libros dorados del fútbol español, donde se registran los grandes goles, las finales épicas y los héroes inmortales, una página negra comenzó a escribirse en el año 2023. Una página que ninguno de los grandes relatos quería narrar, pero que el tiempo implacable obligó a abrir. Todo comenzó con un nombre que para muchos era desconocido: José María Enríquez Negreira, ex árbitro español, nacido en Barcelona en 1945. Pero ¿quién es este hombre? ¿Y por qué vamos a hablar de él? Pues ahora te voy a dar una pequeña biografía de lo que representa Negreira. Ex árbitro español, nacido en Barcelona en 1945, había tenido una carrera modesta dirigiendo partidos de primera división hasta 1992. No era una figura de gran protagonismo en el campo, pero su verdadera influencia empezó tras colgar el silbato. Fue entonces cuando asumió el cargo de vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, en sus siglas CTA, el organismo encargado de supervisar y evaluar el desempeño de los árbitros en España. Durante 24 años, Enríquez Negreira se convirtió en una sombra silenciosa que evaluaba, ascendía y condenaba las carreras de los colegiados de España. Un poder que ejercía desde las sombras, con poca supervisión y menos transparencia. Ahora bien, ya conocemos un poco de Enríquez Negreira, pero vamos al caso. En ese puesto de influencia entre 2001 a 2018, el Barcelona le pagó más de 8.4 millones de euros a través de sus empresas Dasnil 95 SL y Nilsat. La versión oficial del club, que esos pagos eran para asesoramientos técnicos sobre arbitrajes, informes verbales, recomendaciones de comportamiento, análisis de árbitros. Pero el vacío de informes escritos, las declaraciones ambiguas de Negreira y el volumen desproporcionado de dinero encendieron las alarmas en España. ¿Qué servicios prestaba realmente Negreira? Algunos testimonios hablan de resúmenes sobre árbitros editados en DVDs por su hijo Javier Enríquez Romero. Otros mencionan informes verbales sobre las actitudes de los colegiados. Sin embargo, no existían contratos detallados, ni entregables formales, ni documentos de alta calidad profesional que justificaran semejante desembolso. Todo parecía humo, palabras lanzadas al viento, cobradas a precio de oro. Cuando la investigación salió a la luz, el mundo del fútbol español explotó. El escándalo fue tan grande que prácticamente todos los clubes de la liga, salvo el propio Barcelona, firmaron un comunicado de condena. La Liga y la Real Federación Española de Fútbol y hasta la UEFA abrieron un expediente. El Real Madrid, tradicionalmente discreto en los asuntos internos de la federación, se personó como acusación particular. La atmósfera se volvió irrespirable. Los clubes, los jugadores, los aficionados se preguntaban cómo era posible que semejante red de influencias hubiera pasado desapercibida durante tanto tiempo. Estamos hablando de más de 15 años. La sombra de la duda se proyectó sobre campeonatos enteros, sobre victorias celebradas, sobre decisiones arbitrales que antes parecían simples errores humanos. Los acusados se sentaron en la línea de fuego: el propio Negreira, los expresidentes blaugranas, Sandro Rosell, Josep María Bartomeu, altos ejecutivos como Óscar Grau y Albert Soler. Todos ellos debían explicar cómo permitió esta gran corrupción de principios. Mientras tanto, Negreira callaba, limitándose a decir el objetivo, que era asegurar la neutralidad arbitral. ¿Neutralidad?, te preguntarás. Pagada con millones durante casi 2 décadas a la misma persona encargada de evaluar los árbitros en España. La defensa del Barcelona fue mutando con el paso de los meses. Primero alegaron que era una práctica habitual contratar informes
arbitrales. Luego dijeron que otros clubes también pagaban asesorías, aunque jamás pudieron demostrarlo. Más tarde insistieron en que no existía ninguna prueba que los árbitros fueran comprados o que los partidos fueran amañados. Pero el daño ya estaba hecho. En un deporte donde la credibilidad es sagrada, la mera sospecha basta para destruir la confianza. Las consecuencias penales comenzaron a perfilarse como un horizonte oscuro. Para Negreira y los exdirectivos, la posibilidad de cárcel, multas e inhabilitaciones. Para el Barcelona, el riesgo de multas millonarias, expulsión de campeonatos europeos y una teoría, incluso descenso de categoría. Algo que es severo, pero que puede pasar. Más allá de los tribunales, la verdadera condena era mortal. La pérdida de la confianza del mundo, porque aunque se demostrara la manipulación directa de los partidos, el simple hecho de haber mantenido relaciones económicas con un vicepresidente del CTA dejaba una mancha indeleble en la historia de la eternidad del fútbol. La reacción de los clubes de la liga fue unánime. El Atlético de Madrid, a través de Enrique Cerezo, declaró que el asunto Negreira es muy feo para el fútbol. El Sevilla exigió sanciones ejemplares, incluso la revocación de títulos. Clubes como Valencia, Villarreal y Real Sociedad mostraron su indignación pública. La liga, en voz de Javier Tebas, lamentó que los delitos prescribieran administrativamente, pero aplaudió que la justicia penal sigue adelante. Desde Europa, la UEFA abrió su propia investigación. Aunque finalmente el Barcelona pudo disputar competencias europeas mientras avanzaba el proceso judicial, quedó claro que su imagen internacional quedó profundamente dañada. La prensa, tanto nacional como internacional, no tuvo piedad. Portadas incendiarias hablaban del mayor escándalo en la historia del fútbol español. En Inglaterra, en Italia, Francia y Alemania, el nombre del Barcelona quedaba ligado a palabras como corrupción, fraude y manipulación. ¿Puede sobrevivir un gigante manchado? Esa era la pregunta que arde en las calles de Barcelona, en las oficinas de Zurich y en los corazones de millones de aficionados en todo el mundo. El caso Negreira es la historia de cómo el poder puede corromper incluso a las instituciones más veneradas. Es un recordatorio brutal de que ninguna gloria construida sobre cimientos podridos puede perdurar para siempre. Hoy más que nunca el fútbol español necesita volver a mirarse al espejo. Necesita recuperar humildad, el juego limpio, el respeto en su esencia. Necesita recordar que ningún trofeo, ningún campeonato vale más que la integridad del deporte. Porque como lo decía el filósofo griego Plutarco, la corrupción y el vicio, como la humedad en la madera, acaban arruinando aquello que parecía más firme y sólido. Y como lo afirma Montesquieu, una cosa no es justa por el hecho de ser ley, debe ser ley porque es justa. La historia del fútbol español sigue escribiéndose. La pluma está en nuestras manos. El verdadero final aún no se ha dictado, pero el juicio de la historia ya ha comenzado. El caso Negreira nos recuerda que a veces las victorias más importantes no se logran en los estadios, sino en la defensa silenciosa de los valores que hacen grande al deporte y a la humanidad misma. Si has llegado hasta el final de este video, te invito a que te suscribas, dejes un like, comentes y recuerda activar la campanita para que cuando suba un video te notifique automáticamente. Tu apoyo me da muchas ganas de seguir subiendo estos videos a este canal. Si quieres que hable de algún tema que te gustaría escuchar, lo puedes poner en los comentarios. También puedes buscar algún video aquí en el canal que pueda que sea de tu gusto. Soy Eduardo y te veo en el próximo video.